Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, padre. Sabemos que ha estado bien ocupado y pues a todos, como la semana pasada, no se pudo continuar con la plática. La verdad es que en Saltillo teníamos problemas de tormentas y esas cosas y la ciudad no está tan preparada. Esta semana se va a volver a iniciar esa misma plática con fines solamente de dejar, pues, como clara la plática. El padre nos está haciendo el favor de comenzarla una vez más, pero tenemos una pregunta, una pregunta y un comentario de Lupita del Toro de la semana pasada que, como ahorita se lo comentaba el padre, dice, Padre Octavio, buenas noches, ¿cómo se hace la transición de un pensamiento mágico a pensamiento crítico? Y si la necedad es un trastorno, o cuál sería el obstáculo más grande para lograrlo. Entonces, buenas noches, padre, bienvenido, y pues lo dejo ya con la pregunta. Muchísimas gracias. No, sí, la primera pregunta la vamos a responder precisamente con el tema, ¿verdad? Y específicamente vamos a tratar ese puntito. La otra pregunta, si la necedad es un trastorno. Bueno, puede serlo bueno, puede no serlo. De hecho, por necedad entenderíamos razonar mal, ¿sí? Es decir, la persona necia hace razonamientos ilógicos o cambia de lógica o el razonamiento es a conveniencia o para un argumento saca un contraargumento indefinidamente, ¿sí? Entonces, digamos que es una persona que razona mal. Ahora, hay personas que razonan mal por un trastorno, claro que sí. Y hay personas que razonan mal pues, por egoísmo, narcisismo, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Independientemente de que sea una cosa o la otra, lo más importante es que en el caso de que nosotros no seamos el necio, es muy importante entender cuando una persona se está comportando neciamente, para no seguir el juego de un necio neciamente, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, cuando una persona hace como que entiende otra cosa distinta de la que dijimos, pues bueno, tranquilamente, qué pena que lo entiendas distinto. Bueno, yo aquí me detengo porque, bueno, las cosas son tan claras, cositas así. Pero puede serlo y puede no serlo. Y como decía, lo importante es entender qué es la necedad. Es una conducta cuyo razonamiento y justificaciones son digamos, ilógicas o convenencieras, ¿sí? Sí, de cualquiera de esos tipos. Y bueno, muy bien, pues gracias por estas preguntas iniciales y ahora comienzo yo con el tema. Ya es el mismo que había iniciado la semana pasada, pero como se acaba de señalar, quedó interrumpido y bueno, pareció más conveniente retomarlo. El tema es los retos espirituales del trastorno obsesivo compulsivo y contextualizo. Esto es continuación de la reflexión que hicimos en torno a Pentecostés, ¿sí? Y una de las cosas que vimos ahí, pues es que una cosa importante es el fruto del Espíritu. Amor, paz, alegría, bondad, paciencia, etcétera. Y después veíamos que esto suponía más que aparte de la superación de condiciones pecaminosas o pecado, también supone la sanación psicológica. Y precisamente el trastorno obsesivo compulsivo nos va a hacer ver cómo para vivir un fruto del espíritu que es fundamental y que se conoce como dominio de sí. Es el último que San Pablo presenta en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, ¿no? Presenta varios y el último es precisamente dominio de sí. Tal como lo hicimos con el limítrofe, ¿verdad? Y con el trastorno de los impulsos, del control de los impulsos, también lo haremos acá con relación al trastorno obsesivo compulsivo. Repito, no se trata de juzgar moralmente a las personas con el trastorno obsesivo compulsivo. No podemos decir ni somos nadie para decir que están en pecado. No es un pecado necesariamente. Si hay algo de responsabilidad, pues cuidado, ¿verdad? Sino que nuestro planteamiento es, el fruto del Espíritu es este. Y si no lo vivimos, bueno, pues no tenemos el fruto del Espíritu. Si no lo vivimos porque no
podemos, porque nuestra condición psicológica es de una patología o no patología, como quieras llamarle, el resultado final es que no se vive el fruto del espíritu. Y yo creo que el trastorno obsesivo compulsivo o TOC es un buen ejemplo de esto, ¿verdad? Y bueno, entonces yo empezaría señalando algunas cositas, luego vemos si es el caso de poner textos o imágenes, seguramente alguna imagen por ahí sí, ¿verdad? Entonces es un trastorno que tiene dos palabras y dos cosas, ¿verdad? Las obsesiones, que se refiere a los pensamientos invasivos, o sea, la persona siente que le invaden los pensamientos, no puede evitarlo, o las obsesiones, y las compulsiones, que son ya conductas, ¿no? Generalmente rituales y de tipo repetitivo, ¿no? Entonces, empecemos por la etimología de las palabras. La palabra obsesión procede del latín, que es obsidere, que significa verse cercado, verse asediado prácticamente, ¿sí? Más o menos como las personas sienten que las ideas, ¿verdad? Y la palabra compulsión, también del latín, compellere, que significa verse forzado a hacer algo que uno no quiere, ¿verdad? Que son exactamente los actos compulsivos. La persona no puede dejar de hacerlos. Aquí de inmediato, para conectarlo con el fruto del espíritu, vemos entonces la imposibilidad de tener dominio de sí. No puede dominar o controlar ideas y comportamientos. La etimología entonces de la palabra indica que se trata de una situación en la que la persona se siente asediada por ideas, ¿verdad? Y forzada a hacer conductas que no quisiera hacer, que ya como veremos, la misma persona puede entender como conductas necias o conductas tontas, ya lo sabe, pero curiosamente no las puede evitar, ¿no? Y es entonces lo que indica la palabra compulsión. Pienso que ahora sí convendrá poner una diapositiva solamente para señalar lo que el manual de trastornos, ¿verdad? El más reconocido, indica cuáles son a ver, creo que aquí no pude poner la diapositiva. Un segundito. Bueno, entonces voy a solicitar poder hacerlo. Creo que no se Padre, puede en ese momento. se supone que ya puede, déjeme, o sea, ya Ok, está en múltiples, pero ok. ¿Quién sabe qué sucedió por a ver, aquí? si quiere intentarlo una vez más, Ajá, vamos a ver si es esto. A ver si. Ujú. porque a mí me parece No, que estamos viendo su pantalla, pero no la vemos, o sea, no aparece nada en la pantalla. sí. Déjeme, Ujú. déjeme ver si Sí, puedo, ya se lo voy a poner otra sí. vez, a ver, Ajá. inténtalo una vez A más. ver, un segundito, vamos a ver. Y si no, bueno, lo digo verbalmente. A ver, ahora sí, ahora sí, ok, apareció. Sí. Entonces, gracias, muy amable. Entonces, después de este pequeño momentito, vamos a ver cuáles son las características. Como ven ustedes, van a ser 9 para el criterio de diagnóstico obsesivo compulsivo. Entonces, la persona tiene una preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización de los horarios, hasta el punto de perder de vista el objeto principal de su actividad. Le podríamos llamar perfeccionismo, como lo dice el segundo criterio, ¿sí? Entonces, es una persona preocupadísima por el orden. Lo podemos entender por los miedos que vamos a ver un momentito más. Segundo, un perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas. Por ejemplo, es incapaz de acabar un proyecto porque no cumple todas las exigencias así demasiado estrictas. Tercero, dedicación excesiva al trabajo y a la productividad con la exclusión de actividades de ocio, las amistades, el descanso. Cuarto, excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad en temas determinados. Puede ser moral, ética, valores, ¿sí? Es decir, no se mueve de ahí. Quinto, incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles. Puede acumular muchísimas cosas que ya no sirven o que sí sirven pero que no va a utilizar.
incluso cuando no tienen un valor sentimental. Es como una necesidad de asegurarse acumulando. Sexto, es reacio a delegar tareas o trabajos a otros, a menos que actúen exactamente igual que él, pero no puede confiar en delegando cosas. Séptimo, adopta un estilo avaro en los gastos para él y para los demás. El dinero lo considera como algo que hay que acumular en vistas de catástrofes futuras. Podemos entrever aquí que el obsesivo compulsivo es una persona con muchos miedos y muchísima ansiedad, ¿sí? Tiene mucho miedo a catástrofes futuras, entre otras cosas. Bueno, muestra rigidez y obstinación. Y noveno, pensamiento mágico y supersticioso que lo lleva a ejecutar determinados rituales para tranquilizarse. Estas son los criterios de diagnóstico. Los voy a retomar un poquito más adelante, así como de uno por uno, quizás sintetizando dos de ellos y cosas por el estilo. Pero quisiera también antes presentar lo que desde el punto de vista médico y psicológico se considera que causa el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a ver posibles causas bioquímicas, ¿verdad? Psicológicas, ¿verdad? Y algunos de otro tipo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, ahora hablé un poquito rápido en relación a los criterios de diagnóstico, porque sí es una lista útil, pero puede ser que en esta sede no sea tan importante así las 9, ¿verdad? Bueno, pero entonces vamos a ver cuáles son las posibles causas bioquímicas. Un déficit de serotonina bueno, ¿para qué sirve? Bueno, la serotonina es un neurotransmisor y una hormona. Puede funcionar como ambos, pero pensemos más como neurotransmisor, que se produce en el cerebro y se produce principalmente también en el intestino, ¿sí? Y otras partes del cuerpo también la producen. ¿Para qué sirve? Ayuda a relativizar los problemas que nos agobian, los conflictos emocionales. Es un regulador de los estados emocionales. Se sabe que es así. Los estudios empíricos lo demuestran, aunque no se sabe muy bien cómo lo hace. Pero aquí sí quisiera subrayar, ¿sí? Una persona con buena dosis de serotonina es una persona que, digamos, tiene un gran control emocional. Luego vamos a ver que también puede ser al revés, pero bueno, un poquito más adelante. Algunos deducen que se trata de algo genético, puesto que existe una grande proporción entre personas obsesivas cuyos padres también lo eran, pero esto también puede explicarse por aprendizaje. De hecho, se sabe que hay personas que desarrollan el TOC y sus padres no lo habían padecido. Cada vez resulta un poquito más carente de consistencia la teoría de que estas cosas son genéticas, porque el hecho de que los padres lo tengan no necesariamente se dice si los hijos lo tienen es por genética, a lo mejor lo tienen por aprendizaje. Si sus padres, a los que tuvieron desde que nacieron, son así, se aprende a ser así, se aprende a tener miedos, ¿sí? Que es lo que vamos a comentar un poquito más adelante, pero pienso que en razón de que el tema sea completo, también vemos estos aspectos. Hay un grandísimo miedo a razonar objetivamente. Cuando una persona es presa del miedo paralizador, el tálamo hace que la amígdala se active cuando interpretamos una situación de peligro. Y cuando se sobreactiva, provoca emociones exageradas o desproporcionadas, alterando el cableado cerebral y las áreas cerebrales. Vamos a ver un momentito de qué forma. Y así el cerebro pierde la capacidad de razonar y de controlar las conductas codificadas como medios de salvación. Esto es conductas compulsivas. Voy a adelantar, aunque sea un poquito, porque quisiera ilustrar esto con imágenes. Nosotros tenemos, bueno, aquí tenemos una imagen del cerebro, luego nos ayudaremos también de la otra,
Tenemos una parte muy desarrollada del cerebro que es la corteza cerebral y en particular la parte más humanizante, la parte que dura más años en madurar, más de 20 años, es la corteza prefrontal. Esta es la base cerebral de las actividades humanas más elevadas, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de poder ponerse el propósito de ser mejor persona. Es algo que uno coloca en el futuro, es decir, si yo quiero ser mejor persona y para ello debo emprender un camino hacia el futuro. O sea, yo con la corteza prefrontal puedo verme como todavía no soy, pero que puedo ser. Además, puedo programar mm, una serie de acciones, de situaciones y de medios que me van a permitir llegar a eso, ¿sí? El hecho de que yo pueda ser consciente de mí mismo, por ejemplo, y otras cositas que vamos a ver un momentito más. Entonces, si nosotros tuviésemos activa esta parte todo el tiempo, seríamos las personas más maravillosas del mundo, vamos a decir así. Tendríamos un diálogo continuo con esta parte del cerebro, que es la que, digamos, genera las emociones, ¿no? Pero las genera en forma primitiva, ¿no? Y aquí también se generan emociones en colaboración con esto. Son emociones sublimes que esta parte no puede tener, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona ve un acto heroico y siente una emoción positiva, que ya empieza a llamarse elevación. Eso no lo puede sentir un animal. ¿Sí? Un animal tiene esta parte y también un animal se enoja, los mamíferos, ¿verdad? Se enoja, tiene cariño, se asusta, tiene las emociones que nosotros tenemos a nivel primario, primitivo. Lo que ya no puede hacer ningún animal es elevar, no sé, cualificar las emociones, ¿verdad? Porque también esta parte es emocional, puesto que carecen de esto. Entonces, esta parte es la más razonable, objetiva, ¿verdad? La que tiene mayor visión de conjunto y cosas por el estilo. Y una de las cosas que señalé, y regresaré al texto en un momentito más, es que las personas con trastorno obsesivo compulsivo, pues como ya lo comenté, tienen mucho miedo de que haya catástrofes, o sea, de que sucedan cosas muy duras y sobre todo tienen mucho miedo de generarlas o de producirlas si no hacen las cosas perfectas. Cosa que vamos a seguir detallando, ¿verdad? Como con un pensamiento más. Pero estas personas tienen muchísimas amenazas. Y lo que acabamos de decir ahora es que hay una parte del cerebro que está aquí, que se llama amígdala, es una parte primitiva del cerebro, procesa emociones, pero está especializada en emociones de alarma, está el vigilante ahí. Se ha visto que en las personas con trastorno obsesivo compulsivo hay una activación muy fuerte de esta parte y prácticamente esta parte domina el cerebro completo cuando se les presenta aquello a lo que le temen. Por ejemplo, una persona puede tener mucho miedo a contaminarse con un color o con X cosa que es inofensiva. Tiene muchísimo miedo a contaminarse y por eso cuando cree que se contaminó, que además lo cree demasiado, entonces se activa esa parte. Y pues claro que la persona se llena de miedo, un tremendísimo miedo. Y como esta parte es la encargada de afrontar amenazas, cuando el cerebro cree que la amenaza es muy grande, esta parte toma el control. Todo lo que es razonamiento acá, corteza prefrontal, no actúa así. Esta es entonces una de las cosas más importantes. En inteligencia emocional se le llama secuestro emocional. O sea, cuando una persona tiene superactivado esto, la amígdala secuestra prácticamente el cerebro y lo domina completamente. Había una pregunta al principio que ya empezamos a preguntar, perdón, a responder, ¿sí? Y es el hecho de cómo superar
eso, y bueno, va a ser desarrollando esta parte, la corteza prefrontal. Una cosita que vamos a decir en un momentito más, ¿verdad? Pero bueno, esta figura nos puede ayudar y esta es igual. Hay una frase allá que se le atribuye al Dalai Lama, si bien no se refiere al miedo, sino a la ira, es aplicable igualmente al miedo, porque muchas emociones de ira están generadas por el miedo. Dice, si nuestra mente se ve dominada por el enojo, y podríamos decir también por el miedo, desperdiciamos la mejor parte del cerebro humano, la sabiduría, la capacidad de discernir y decidir lo que está bien o mal, o lo que es dañino o no es dañino, ¿sí? ¿Cuál es esa parte del cerebro? Esta sobre todo, ¿sí? La corteza prefrontal. Bueno, ya con esta imagen yo regreso a donde nos encontrábamos, ¿sí? Que es esta de aquí, el miedo que impide razonar objetivamente. Entonces, recuerdo, cuando algo me da mucho miedo, la amígdala secuestra y ya no puedo usar las partes superiores del cerebro. Cuando una persona es presa del miedo paralizador, el tálamo hace que la amígdala se active cuando interpretamos una situación de peligro. Cuando se sobreactiva, provoca emociones exageradas o desproporcionadas, alterando todo el cableado cerebral, todas las conexiones cerebrales. Y de esta forma el cerebro pierde la capacidad de razonar y de controlar las conductas codificadas como medios de salvación, las conductas compulsivas. Hace de todo mágicamente para evitar el peligro. Parece que esta es la causa principal. Bueno, podemos conocer muchos casos de obsesividad, obsesivo-compulsivos. Hay una persona que he estado tratando desde hace algún tiempo con este trastorno, con muchas ganas de sanarse. Puedo confrontarla con confianza, ¿verdad? Tengo su autorización, sin decir nombres ni nada, de comentar esto, porque quiere que también otras personas sean ayudadas. Bueno, y cuando aparece la situación compulsiva, ¿sí? La necesidad de repetir un número o de saltarse un número o cerrar 20 veces un frasco y cosas por el estilo, sabe que es irracional, sabe que ella no tiene el poder de estar evitando males con esos rituales mágicos, lo sabe. Pero cuando le pregunto por qué lo hace, si ya lo sabe, dice por el miedo, y el miedo, y el miedo. Bueno, parece ser que esta es la principal causa, o sea, se le instaló a la persona un miedo tremendo, o a dañar a otras personas con, no sé, con un número, repitiendo un número, o cerrando un frasco creyendo que metieron ahí el mal de la persona o a la persona, y tienen que estar, no sé, 20 veces a las que sean, con una tremenda angustia. Ahí, por ejemplo, entonces podríamos decir que biológicamente tuvieron un secuestro emocional, es decir, la amígdala está en una situación de súper alarma, secuestra el cerebro y por lo tanto no podemos usar o no, la persona no puede usar otras instancias del cerebro mucho más desarrolladas. ¿Sí? Este punto entonces puede explicarnos, se va a ser importante también para nuestras conclusiones, ¿no? Del tema de hoy. Causas de orden psicológico. Se considera que la mayoría de los casos, y no es que todos, se originan en el ambiente familiar demasiado rígido, con escasa naturalidad, ¿verdad? Aunado a una gran vulnerabilidad psicológica o causado. Es decir, se considera que una causa psicológica del trastorno obsesivo compulsivo es ser psicológicamente muy vulnerables, pero probablemente no sea una causa junto con el ambiente familiar, sino que el ambiente familiar pudo haber producido esa condición tan vulnerable. Esta vulnerabilidad se manifiesta en ideas ilógicas y absurdas que son incluso reconocidas como tales por el paciente.
pero que no puede evitar que aparezcan en su mente. Son experimentadas como ideas o creencias invasoras, ¿sí? Generándoles una profunda ansiedad, mucho miedo, y por lo tanto, impulsándolas a repetir con gran inseguridad acciones rituales para calmar su ansiedad. Esto lo voy a repetir un poquito más adelante, porque ¿por qué repiten tanto un ritual? ¿Sí? X cosa, van, se regresan o cierran o como quieran. ¿Por qué lo repiten? Porque la inseguridad y el miedo están que no saben si lo hicieron bien y lo vuelven a hacer otra vez. Tampoco en la segunda confían, no nos dudan y lo hacen una tercera vez y así pueden pasar mucho más, un número mucho mayor de estas cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Las personas con trastorno obsesivo compulsivo tienen demasiadas dudas, perciben demasiadas amenazas, por eso viven en una hipervigilancia, una vigilancia extrema y ansiosa. Además, su pensamiento mágico y supersticioso los lleva a determinados rituales, o sea, con el objetivo de tranquilizarse. Bueno, el caso más de acompañamiento más largo que he estado teniendo, ¿sí? La persona ya ha identificado, ¿no? En su etapa de adolescencia, con otras amigas hablando de brujerías y de no sé cuántas cosas, con un tremendo miedo, ¿sí? En el que decían que clavando una agujita, una almohadita, se puede hacer daño a no sé cuántos, ¿sí? Y eso con un miedo tremendo, ¿sí? Ese miedo que seguramente hacía que la amígdala estuviera a toda su potencia, está como memorizada. Y ahora cualquier cosa que se parezca a una aguja, cualquier pico, vamos a decir así, sí, es peligroso. O sea, se le quedó esa idea, ¿no? Yo con una aguja puedo causar un daño horrible, ¿verdad? Tipo brujería. Y entonces ahora, pues el miedo, lo que le activa la amígdala así en fracciones de segundo es ver un pico, por ejemplo, aunque sea dibujado. ¿Mm? Y bueno, vuelvo a insistir, son miedos originados en alguna etapa de la vida, ¿verdad? Y esto puede tener diferentes expresiones, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen muchísimo miedo a ciertas o sea, sí, sustancias o lugares, ¿sí? Tienen que estarse lavando 80 veces ahí porque tienen un tremendo miedo a contaminarse, ¿sí? O personas en el ámbito religioso, ¿no? Que tienen un tremendo miedo a que Dios las condene o a perder la vida eterna, no sé cuántas cosas, y repiten una y otra vez una ejaculatoria, pues, etcétera, así, repetitivo, ¿no? O personas que se sienten impulsadas a insultar, les vienen malas palabras. Por ejemplo, algunas personas que les vienen las malas palabras exactamente cuando están a punto de comulgar. Sí. Acá a las personas les digo que eso no es un pecado, eso es un enojo seguramente con Dios, porque les habrán dicho quién sabe qué cosas de Dios. Ya sabemos que no siempre hablamos bien de Dios. A veces lo presentamos de una manera realmente deformada, ¿no? Entonces, esas personas tienen mucho coraje con Dios, pero es muy peligroso tener coraje con Dios porque se sentirían condenadas por Dios. Que lo que sucede que compulsivamente, cuando van a comulgar, salen los insultos, las palabrotas, o no sé cómo decir, las malas palabras, ¿sí? Entonces, las personas con TOC tienen demasiadas dudas, perciben demasiadas amenazas, viven en una hipervigilancia ansiosa. Esto, además, aunado a un pensamiento mágico y supersticioso, como lo que acabo de decir ahora. Por eso es que los ritos, los rituales, son exactamente acciones mágicas o supersticiosas, creyendo que eso va a resolver algo o evitar un mal, no sé, ¿verdad? Y entonces, una cosa muy importante es que están guiados por el pensamiento mágico. Vamos a ver un momentito más qué es eso de pensamiento mágico y cuál es el pensamiento alternativo, que es el sano, sabio, ¿verdad?
Entonces, por eso, por ese pensamiento mágico, creen que pueden dañar y evitar daños mediante pensamientos y acciones rituales, ¿sí? Como si tuvieran el poder de dañar a distancia y luego evitar el daño. Cosas que, por ejemplo, en el caso que he señalado, la persona, cuando la cuestiono, le digo, usted es tan poderosa que solo con el pensamiento, si a veces le cuesta trabajo, pues no. Digo, si usted se cree tan poderosa, usted, ¿verdad? Claro, aguanta todos mis cuestionamientos y dice, no, pero sigo teniendo miedo. Aquí es donde conviene entender lo que presenté en el diseño, ¿no? Es decir, sabe que no tiene poderes para estar evitando males, repitiendo números o lo que sea, lo sabe, pero cuando viene el miedo, esa parte del cerebro queda bloqueada, ¿sí? Bueno, entonces, como ya señalaba, hacen rituales mágicos porque no pueden ser rituales válidos si uno usa el razonamiento o el pensamiento crítico, que vamos a ver un momentito más. O sea, cuando usan el pensamiento lógico, saben que no tienen ese poder. Pero cuando viene el tremendo miedo, esa parte no funciona, la parte del razonamiento, y es algo muy importante también para nosotros poder manejar las emociones. Y una vez que hacen el ritual mágico con el cual resuelven un problema, dudan de haberlo hecho correctamente, lo vuelven a hacer. Y vuelven a dudar y lo vuelven a hacer, ¿sí? Es una tremenda ansiedad y angustia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el pensamiento mágico, verdad? Y el pensamiento crítico. Entonces, pensamiento mágico, creer que uno tiene poderes mentales y rituales para dañar a otros, para salvarlos, incluyendo a Dios. El miedo a haber dañado a Dios. Le digo, oiga, ¿cuál es su concepto de Dios? Así Dios tan fragilito, pero tan fragilito que con un pensamiento usted lo daña. Bueno, todas estas cosas que sabemos que si nos ponemos a pensar, pues son falsas, pero la persona guiada por el miedo no razona. Igual que todos nosotros, o sea, cuando estamos en una situación de tremendo peligro, estamos súper asustados, claro que no razonamos, ¿verdad? Aquí el grande reto, el grande problema es tener miedos infundados, o sea, miedos sostenidos sobre pensamiento mágico, ¿verdad? Por eso trata de ser perfecta para no dañar, perfeccionismo, ¿no? Porque creen que con cualquier pequeño error ya dañaron, ¿sí? Con un superpoder que ya saben que no tienen, pero cuando les viene el miedo, eso no lo razonan, ¿sí? Tienen muchas dudas sobre lo adecuado de sus conductas. ¿Habré hecho bien? ¿Habré hecho algo mal? ¿Y habré dañado a no sé cuántos? ¿Sí? Entonces, mucho miedo a ser dañado y mucho miedo a dañar, ¿verdad? Y tratan de nulificar el daño una y otra vez. Es el pensamiento mágico, carencia del pensamiento crítico. Y con el pensamiento mágico, pues se da la incapacidad para aceptar lo evidente, ¿sí? Entonces, cuando se le confronta, como ya lo he comentado ahora, es posible que tenga toda la voluntad de entender y en general se da cuenta de lo irracional de sus creencias, pero sigue creyendo que puede dañar con el solo pensamiento y acción, sigue viviendo con grandes dudas, etcétera. En el fondo, predominan y condicionan su vida pensamientos y creencias mágicas sobre su propia persona y sobre los demás. Recordando este caso, ¿no? Cuando de adolescente con sus amigas ahí hablaban de cosas tétricas y de la brujería y que no sé cuánto se sentía súper frágil sobre ello. No sé si en alguna ocasión, a lo mejor, hablaremos de la brujería, ¿sí? Los brujos no son tan poderosos. Los brujos son seres humanos, como todos nosotros, se mueren a su debido tiempo. Cuando fracasan, pues los han metido a la cárcel. Si tuvieran tanto poder como dicen, pues ya estarían en otras condiciones, ¿no? No, en la brujería, el brujo, entre comillas, embruja al frágil, ¿sí?
Y bueno, si esto que estoy diciendo asusta o bueno, pues ya, si hay alguna pregunta al respecto, con mucho gusto, luego tratamos el tema, ¿verdad? Entonces, la capacidad de pensar con lógica y en base a datos objetivos queda anulada por el pensamiento mágico. Muy bien, y entonces, y aquí está, vamos a continuar con la respuesta a la pregunta, a la primera pregunta que se hizo al inicio, ¿verdad? Sí, a ver, voy a regresar aquí a esta imagen. Si el problema del obsesivo compulsivo, entre otros, y el problema de muchos de nosotros, aunque no seamos obsesivo compulsivos, pero que nos puede pasar, y para ello el trastorno obsesivo compulsivo nos ayuda a entenderlo y nos ayuda a nosotros a superar situaciones parecidas. Entonces, lo que comentaba es que, ahora completo un poquito, que cuando esta parte está muy activa, esta parte no funciona, pero completamos. Esta parte no funciona porque todavía no está suficientemente fortificada. Si una persona desarrolla la parte prefrontal, aquí la tenemos también con colorcito, ¿verdad? Sobre todo esta parte, porque el lóbulo frontal del cerebro está como desde por aquí, es muy amplio, pero esta parte del lóbulo frontal, la corteza prefrontal, es muy importante. Entonces, si la amígdala cada rato toma el control, es porque esta parte está muy débil. ¿Cuál es vamos a decir así, la forma en la que nosotros podemos hacer que la amígdala no se esté sobreactivando inútilmente, que se sobreactive cuando es el caso? Es decir, cuando hay una amenaza real, eso es lo mejor que nos puede pasar. Lo que sucede con el obsesivo compulsivo es que se sobreactiva por cosas que no son absolutamente peligrosas o que no están en nuestro control. Entonces, ya se sabe, o la neurociencia y sobre todo las técnicas de neuroimagen han demostrado, han visto, se ha observado que las personas que no tienen suficientemente desarrollada esta área están más a la deriva de esta, y aquí es donde se ubica el limítrofe y el que tiene trastorno del control de los impulsos, dos trastornos que ya hemos visto. Se ubica aquí. Y también el obsesivo compulsivo. Entonces, lo que sucede con el obsesivo compulsivo, uno de los ejemplos que señalé, es que la amígdala aprendió que las agujas son peligrosísimas porque está así. Y el miedo es tal y sigue siendo tal que cuando ve algo que se parezca a una aguja, cualquier pico, cualquier torre, cualquier lápiz, ¿sí? Entonces se activa la amígdala, vamos a decir así, porque la corteza prefrontal está debilitada. Cuando una persona va desarrollando la corteza prefrontal, no solamente su corteza prefrontal es más capaz, no solamente eso, sino que a mayor área y a mayor desarrollo, más conexiones hace con otras áreas del cerebro, incluyendo la amígdala. Es decir, cuando se ve a una persona con resiliencia, una persona que es capaz de poner atención a las cosas como son, que tiene pensamiento congruente y todo, ¿verdad? Se ve claramente como situaciones que en otras personas le hacen brincar esto, a estas no, porque esta parte las elabora, ya actúa junto con esta. Se crea una cosita que se llama sincronía neural. Es decir, están conectadas la corteza prefrontal con todo el resto, y cuando viene una situación que antes le daba mucho miedo, ahora no, porque al mismo tiempo se activan estas dos, y esta parte de acá le dice a la amígdala que no hay ningún peligro, ¿verdad? En términos biológicos se dice que la corteza prefrontal inhibe la activación de la amígdala, ¿sí? Esta es entonces la cuestión. Si esto es así, digamos, el reto, o uno de los retos nada sencillos, ¿verdad? Pero bueno, lo ponemos aquí sobre todo para nosotros, si es que consideramos que no tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, pero cierto tipo de problemáticas que nos puedan evitar vivir el fruto del espíritu, ¿no? Entonces, es saber para qué sirve esta parte
y poder desarrollarla, porque lo que va a hacer que dejemos de tener amenazas por pensamiento mágico, o sea, por cosas que ya pasaron, es entenderlas con esta parte, ¿sí? Y entender las nuevas situaciones con esta parte de acá. Pongo un ejemplo. Entonces, el miedo a los picos, a las sí, entonces genera una tremenda ansiedad, aunque esté dibujado. ¿Sí? Aunque en un vestido, el tipo de plantas o los dibujitos que tiene el vestido tienen picos, la grandísima ansiedad nada más de ver el dibujo ante el cuestionamiento a la persona, si se oiga, ¿eso es un pico o es una tela que está pintada? A ver, dígame, o sea, usa su inteligencia, no, pues es una tela. Bueno, la tela daña, no, y sin embargo está el pico, ¿verdad? Es decir, como que la imagen, ¡pum! Esto que estoy diciendo ahora, es decir, a ver, ¿es un pico o es una tela? Etcétera, etcétera, es forzar a la persona a que desarrolle la parte prefrontal. Es muy difícil, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo es muy terco, muy, muy difícil, pero va por ahí. Hay personas que se sanan, el porcentaje es bastante bajo, pero que se sanan. Y desde el punto de vista cerebral, podría decirse que se sanan porque en lugar de estar usando el pensamiento de hace no sé cuánto, que está memorizado como peligrosísimo y por lo tanto la amígdala se activa de un modo exagerado, ¿sí? Ahora puede elaborar los datos, ¿verdad? Con la corteza prefrontal. O sea, si un pico está en una tela dibujado, la parte primitiva dice un pico, pero no discierne nada más, o sea, de inmediato enciende las alarmas. La corteza prefrontal dice eso es una tela y ese es un dibujo, o sea, es una pintura. Además, aunque fuera un pico real, yo qué puedo hacer con un pico a distancia. Y todo esto son razonamientos lógicos del área prefrontal, ¿sí? Voy a regresar al texto que había puesto aquí y luego continuamos. Entonces, para favorecer el desarrollo de la corteza prefrontal, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que practicar? Ponerse objetivos valiosos a corto plazo y con un programa para alcanzarlo y luego alcanzarlo realmente. Es decir, las personas que se ponen objetivos a alcanzar o a mejorar en su persona están usando la corteza prefrontal. La amígdala no es capaz de ponerse un proyecto, la parte primitiva. La parte primitiva la tienen los mamíferos, ¿sí? Por ejemplo, un mono, un chango, pues tiene amígdala y también se asusta y también, ¿sí? Pero un chango no puede visualizarse en futuro y menos hacer un proyecto de mejora, ¿verdad? Como digo, a veces cuando he visto a un chango que se sienta a pensar cómo hacerle para ser un mejor chango, ¿verdad? Cómo mejorarse en su condición de mono, ¿verdad? Y luego después empezar a hacer lo posible por mejorarse. Pues claro que no, es hasta ridículo pensarlo. ¿Y por qué no puede hacerlo? Pues porque su cerebro no da para eso. Su cerebro él está mucho menos desarrollado. Le falta esa parte específica del ser humano. Entonces, las personas que sí se inquietan por mejorarse, se ponen un objetivo, no se les olvida el objetivo, etcétera, etcétera, se están desarrollando. Igualmente, regular la conducta y las expresiones emocionales según las normas sociales, es decir, lo contrario al trastorno del control de los impulsos. Una persona impulsiva que no tiene control de sus impulsos o limítrofe es una persona que está a la deriva de la amígdala, está a la deriva de la parte primitiva del cerebro. Si una persona que es voluble, impulsiva o que tiene muchos miedos que sabe que son irracionales, ¿sí? O que se enoja muy fácilmente y aprende a regular sus emociones en vista de los otros y de la situación que está viviendo, ¿sí? Y hace ese esfuerzo, está desarrollando y haciendo que funcione mejor la corteza prefrontal.
Lo mismo, regular el comportamiento de acuerdo a dónde estamos y según las reglas sociales. Ser consciente de las propias emociones y expresarlas adecuadamente. Una persona, por ejemplo, es que dices que no puedo, no entiende por qué es tan impulsivo. Bueno, las personas que se inquietan, que buscan ayuda, instrumentos para hacerlo y lo van logrando, es decir, la expresión adecuada de las emociones, no explosiva, están desarrollando la corteza prefrontal. Y aquí están los dibujitos. Continuando con el desarrollo de la corteza prefrontal, esforzarse por entender en forma coherente, lógica y con el máximo de evidencias posible. Es decir, una persona que ha decidido ver las cosas como son. Cuando una persona tiene mucho miedo de algo, su miedo no tiene fundamento, pero tiene mucho miedo, no puede entender que su miedo no tiene fundamento. O sea, no, eso es de pensamiento crítico y sigue teniendo miedo. Entonces, las personas que en la vida cotidiana, no en los eventos difíciles, en la vida cotidiana, se esfuerza por decir, bueno, si cometí este error, voy a ver dónde estuvo mi error, voy a analizar, me cuesta así, la siguiente vez no requiere sacrificio, pues lo asumo. Todo esto favorece el desarrollo de la corteza prefrontal. Cuestionarse por las causas de lo que sucede, por las consecuencias de su conducta, entender las relaciones de los fenómenos. En una palabra, tratar de entender y verificar, entendido, analizando las propias decisiones. Como comentaba, esto, bueno, nos ayuda a entender el trastorno obsesivo compulsivo, pero esto no sucede solo con ese trastorno. Ya comentamos en otra ocasión, ¿verdad? Todas aquellas cosas que se dicen de la nueva era, no quiere decir que la nueva era sea compatible con el cristianismo, no es compatible a nivel meramente ideológico, no tiene nada que ver el yoga, ni mucho menos. El magisterio de la iglesia nunca condena esas prácticas, presente los textos, etcétera, etcétera. Y bueno, quienes siguieron todo esto se dieron cuenta de que hubo gente que reaccionaba tremendamente. Yo les invitaba exactamente a tener pensamiento crítico, es decir, ok, usted escuchó una conferencia que empezó asustándola, como ya lo vimos, ¿verdad? Mire, el texto del Apocalipsis, el texto se empiezan asustando. ¿No? Y una vez que uno asusta a la gente con tal de no ser dañada, por eso que le dijeron acepta lo que sea, es una pena. Y precisamente quienes estuvieron, pues, de ustedes y otras personas escuchando y fueron a ver, analizaron y dijeron, pues claro, o sea, que ellos están diciendo cosas que no tienen fundamento ni en el magisterio, ni en las ciencias, bueno, ni tantas cosas más. Bueno, pues hagan de cuenta que cuando nosotros verificamos las cosas, vemos, etcétera, estamos usando y desarrollando la corteza prefrontal. ¿Sí? Acrecentar la conciencia de la propia identidad. Cuando una persona dice es que no sé quién soy, bueno, tendrá que ayudarse o lo que sea, pero una autoconciencia, el desarrollo de la empatía también y la capacidad de resolución de conflictos. Si hay conflictos, si yo los resuelvo peleando, estoy tratando de resolverle con la amígdala, o sea, como primitivo, con la parte primitiva del cerebro, ¿sí? Y bueno, tratar de encontrar consensos, etcétera, es de la corteza prefrontal. Esta es la respuesta ya, digamos, a la pregunta inicial, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder superar miedos inútiles que nos dominan si no desarrollamos la corteza prefrontal. ¿Sí? Este es me parece un modo muy importante, muy importante. Y entonces subrayo sobre todo lo del pensamiento crítico. Consiste en la capacidad para analizar y evaluar la información que recibimos para verificarla y así lograr una idea justificada al respecto. Busca tener una idea justificada y no aceptar ciegamente lo que otros digan. Implica tener la capacidad de elaborar el propio conocimiento, ir yo a buscar, ¿sí? En busca de comprobación y constatación de datos posibles, los posibles, ¿verdad?
intentando eliminar engaños que comprometan la objetividad de los datos investigados, ¿sí? Además, el pensamiento crítico está relacionado con la lógica y la intuición. Implica preferir los datos objetivos a los propios deseos, miedos, etcétera. Es algo así como, bueno, ya pongo otro ejemplo, cuando alguien dice es que si tú te pones de un modo, estás adorando al Dios de los no sé dónde, de Oriente, porque ellos hacen así, así, así. Por ejemplo, ahí pensar que gente que conozco determina a quién adoro yo, así será la cosa realmente, si nos ponemos a pensar. Bueno, pues hay mucha gente que lo dice convencidísima porque así lo dijeron. Así se lo dijeron. No fueron a verificarlo. ¿Mm? Dice, es que si tú sin darte cuenta estás adorando a otro Dios. ¿Cuántas cosas estaré haciendo sin darme cuenta? ¿Verdad? ¿Cuántas canciones estaré cantando? Eh, y no es lo que yo quiero expresar con la canción, sino lo que el compositor de la canción hizo, y por lo tanto yo no pienso con mi cabeza, sino con la cabeza del compositor. Cosas de veras impresionantes y también pues impresiona la abundancia que hay de pensamiento crítico y también pues no sé si decir un cierto abuso, aprovechar el miedo de la gente para que la gente no pueda comprobar, ¿sí? Por eso diríamos que las personalidades con pensamiento crítico participan en debates, ¿verdad? Confrontan opiniones, creencias con otras personas, evitan sumarse a una opinión solo porque ésta es apoyada por la mayoría, ¿verdad? Cuestionan los estereotipos en base a lo dicho anteriormente, ¿no? En la información que les llega sobre temas controvertidos, busca opiniones y datos, sobre todo. Observa los puntos débiles, busca. Por eso comentaba en otro momento, cuando me llega una persona que me dice, oiga, padre, no entiendo, mire, un padre me dice esto, otro padre me dice lo contrario. Dígame, le digo, no, yo no le pido que escuche una opinión porque se va a perder más. Ya escuchó una y otra, ¿no? Yo le voy a dar datos. Es decir, la única forma para que una persona que está perdida en esto, ¿verdad? ¿A quién le voy a creer? La única forma para que salga de esa confusión es el pensamiento crítico. Es decir, lo que comentábamos, ¿verdad? Es decir, a ver cuáles son los datos con los que usted afirma esto. Aquí, por ejemplo, se dice, la iglesia dice, vamos a ver, las publicaciones oficiales de la iglesia, a ver si dice, ¿verdad? O sea, si un sacerdote me dice una cosa y el otro me dice la contraria, yo me quedo allí, no bajé al pensamiento crítico. Vamos a ver cuál de los dos es capaz de decirme, mira, aquí está el dato, de verlo aquí concretamente, y no vean y busquen, y sobre todo que se diga que un documento dice lo que no dice y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, una persona con pensamiento crítico está informada de lo que pasa en el mundo, va seleccionando la información, ¿verdad? La que es más confiable, y ha aprendido a separar la información de aquello que le provoca eh, fuertes emociones, ¿no? Hay personas que las habían asustado, ¿verdad? Y que cuando yo les digo dónde dice la iglesia, se han desconcertado al principio, pero han ido a ver y dicen, no, pues sí, así es. Y bueno, entonces, aquí lo importante es entender lo que significa tener pensamiento crítico, ¿verdad? Bueno, el obsesivo compulsivo nos evidencia uno de los retos del fruto del espíritu, que es el dominio de sí. Es aquí donde empezamos entonces a concluir, ¿sí? La razón de ser de esta plática es el hecho de decir, bueno, si nosotros tenemos algo humano no resuelto, entonces desde el punto de vista cristiano, espiritual, fruto del espíritu, no tenemos ese fruto. No es un juicio moral, no podemos decir que sea pecado ni mucho menos, pero de todas maneras el fruto no se tiene, es una pérdida. Y por eso es que aquí la intención no es condenar a nadie, sino favorecer que no haya esa pérdida, ¿sí? Entonces, una persona que tiene dominio de sí es una persona que gobierna sus pensamientos.
Lo que nos dice el trastorno obsesivo compulsivo es que la persona no puede gobernar sus pensamientos, la invaden, ¿sí? Una persona que tiene dominio de sí o el dominio de sí también es una persona que gobierna y gestiona sus emociones y sus acciones. Y lo que le sucede al obsesivo compulsivo es precisamente que no puede gobernar ni una ni otra, ¿verdad? Y claro que esto supone, y lo digo con mucho respeto, la sanación de nuestras situaciones traumáticas en las que se generaron estos miedos. Puse un ejemplo, ¿m? Es decir, la persona se asusta porque la asustaron tremendamente en otras etapas de su vida donde no tenía desarrollado pensamiento crítico y que le pudiese ayudar a eso, ¿sí? Por eso el grandísimo reto es el de percibir las cosas como son, no como nos quedó grabado en una determinada etapa de la infancia o de la adolescencia, por los motivos que sean, porque hubo esto, porque hubo lo otro, pues sí. Y entonces aquí, ¿verdad? El grandísimo reto, que es una de las cositas que, pues con mucho respeto, confronto con una persona que tiene este TOC, digamos, y que está luchando con muchas ganas para superar, ¿verdad? El hecho de decirle, realmente usted se cree tan poderosa, que con solo el pensamiento usted daña a otros y con rituales usted quita el daño, o sea, maneja usted a las otras personas de esa manera. Piénselo, a ver, piénselo, dice, no, mi inteligencia me dice que no. Entonces, aquí el punto es que cuando viene el tremendo miedo, no solamente va contra su inteligencia, sino contra los datos reales, ¿no? Que ya sabe que existen. Entonces se requiere un desarrollo del discernimiento. Y viendo el tiempo, yo voy haciendo ya la conclusión. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo nos enseña que es fácil que miedos aprendidos nos bloqueen partes muy desarrolladas de nuestro cerebro y eso, digamos, es una base humana que nos impide vivir el fruto del espíritu, nos impide la vida espiritual y en este caso, de una forma muy concreta, nos impide vivir el dominio de sí. Cualquier persona que nos asuste sin fundamento favorece situaciones que tienen un común denominador con el TOC, aunque no sea TOC, ¿verdad? Trastorno obsesivo compulsivo. Y es ahí nuestro grande reto de desarrollar el pensamiento crítico, de ver las bases de lo que creemos, el razonamiento y cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, entonces, yo me detengo aquí, no sé si por ahí hay alguna reacción o ninguna. Sí, padre, tenemos unas Padre, tenemos preguntas. Deme un segundo. Dice Ivette, si una persona no tiene noción de normas sociales y viven en ambientes antisociales con violencia intrafamiliar, ¿tiene posibilidad de sanar y liberarse de conductas impulsivas, obsesivas y tan dañinas? ¿Puede ser ese trastorno congénito? Bueno, empiezo por lo último. Lo congénito equivale a decir lo genético, no es determinante. Y bueno, datos concretos. En la ciudad de León, Guanajuato, en nuestra obra salesiana de la ciudad de los niños, no son siempre niños, más, hay más jóvenes. Hay un programa de reinserción que se llama, y nosotros acabamos de tener un testimonio impresionante de estos jóvenes, estos muchachos, ¿no? En el cual, por ejemplo, una muchacha que, bueno, una situación muy dañina en en su infancia, su adolescencia, la llevan ahí a esta reinserción. No creía en nada, en nadie, iba molesta, pero otros que habían ido antes, muchachos como ella, dice, se me acercó uno con la guitarra, empezó a cantar, llegaron otros, y dice, yo nunca pensé que esto pudiera existir. ¿No? Ahora es una muchacha, bueno, no es la única, hay otro que estuvo en penal, la penal, sí, bueno, la correccional, sí.
Y ellos nos están o nos han demostrado que sí, nada más con que tengan un estímulo inicial y después ellos mismos se están convirtiendo en quienes ayudan a otros que van llegando, ¿sí? Entonces, no, diría que sí, aquí también entra mucho de la voluntad de las personas y toda la cuestión. Pero así lo que quisiera subrayar es que lo congénito o lo genético ya se ha mostrado y demostrado que no es un condicionante, ¿sí? La famosa epigenética nos dice que sí, a que aun cuando fuera genético no es determinante, ¿verdad? Gracias, padre. Rosy Aceves dice, en el caso de compulsión hacia la comida y las compras, químicamente es lo mismo y sería trabajar en el neocórtex. Neocórtex. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Toda compulsión va por ahí. Precisamente lo que queríamos aprovechar del trastorno obsesivo compulsivo, además de conocerlo y todo el asunto, es el entender, gracias a ellos, a los que tienen trastorno obsesivo compulsivo, entender un poco aquello que hace la compulsión, ¿sí? Es decir, ya sea compras, ya sea la comida y cosas por el estilo. Sí, 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 los incluye, ¿verdad? Ujú. Y pues son todos los comentarios hasta ahorita, padre. Les recordamos Perfecto. que el padre hizo algunas referencias a las otras pláticas que el padre mismo ha hecho. Les recordamos que están grabadas por si les queda alguna duda sobre estos comentarios, pueden ir a revisar los otros videos. Igualmente, si durante la semana sale alguna pregunta o algún comentario de esta misma plática, en cualquier momento nos las pueden hacer llegar y nosotros se lo hacemos llegar al padre. Muchísimas gracias, Ujú. padre. Muy bien. Al contrario, con mucho gusto, un abrazo a todas y todos y pues ya nos veremos Dios mediante la siguiente semana con otro trastorno. Bueno, no nosotros, ¿verdad? Sino comentaremos o trataremos de entender, ¿sí? Los retos de la vida según el espíritu a partir de los trastornos de personalidad. ¿Mm? Muy Muchísimas bien. gracias, padre. Gracias, que Muchísimas gracias pasen a buenas todos. noches. Igualmente, padre, Gracias. 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 Buenas noches. Bye.